Gabriel Boric, que ha sido dirigente estudiantil, que ha sido un activista, que ha sido el diputado, ahora presidente, pero ahora una versión nueva, la de un heraldo, el que comunica la nueva. Frente a la moneda protestaban unos comités de vivienda y el presidente abandonó el palacio de gobierno y bajó a la calle para eso de estar con el pueblo. Boric se acercó al líder de los manifestantes, quien, solícito, le pasó su bocina amplificadora. Así Boric, ahora premunido de un megáfono, ese del que disponen los vendedores ambulantes más pudientes, más tecnologizados, los que evitan la voz en cuello, pasó a explicar su política habitacional con este megáfono frente a personas que reclamaban acceso a la vivienda. Dicho en otros términos, el presidente se decantó para su comunicación en el conocido perifoneo. Es un recurso, hay que reconocerlo, no muy novedoso. ¿Quién no ha visto, seguramente todos ustedes, una plaza vacía y a un evangélico premunido del artilugio hablando a los paseantes para persuadirlos de seguir a su Dios? El perifoneo. El asunto tiene algunos ribetes interesantes. El presidente estaba en su despacho con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, poderosa integrante del comité político. Y fue esta ministra la que le dijo a Boric que saliera a la calle a participar en la manifestación. O sea, una cosa rara, que se manifestara contra sí mismo. Hace rato que hemos observado en Gabriel, como muchos le dicen en el Palacio, una actitud de comentarista del gobierno que él dirige, como si fuera una persona ajena y por lo tanto irresponsable de lo que ahí sucede. Pero la verdad es que esto de salir a estar con los manifestantes frente a sus oficinas, frente al Palacio, superó la marca. ¿Cómo diablos se puede protestar contra uno mismo? Para explicar esto, yo creo que se requiere alguna ayuda profesional. Digo que, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué dijo con la bocina en sus labios? Textual. Yo les agradezco y valoro mucho su organización y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Y esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de eso. Y agregó Gabriel, no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargó. 2 veces, en unas pocas líneas, la palabra pueblo. Y él está ahí con ellos, con el pueblo. Pero posiblemente no sea necesaria la ayuda profesional, la que le decía antes, para entender esto. El asunto parece que no fue tan espontáneo como se nos quiso hacer creer. La seguridad del Palacio, primero actuó con antelación. Las poderosas camionetas negras, grandes, estas Chevrolet presidenciales, se situaron en posición también con anticipación. Milagrosamente, cuando el presidente se acercó a los aparentemente combativos manifestantes, estos cayeron en una especie de éxtasis, en una adoración repentina. El diario La Tercera dio a conocer que el líder de la protesta beligerante, el jefe, este líder de esta protesta devenida en mansa, es el señor José Hidalgo Mora. Él fue el que le pasó la corneta al presidente para que hablara. El señor José Hidalgo tiene un ingreso bruto de 5.792.329 pesos. No es precisamente pobre. Es funcionario municipal de La Pintana, miembro del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, donde participan unas 30 personas, entre parlamentarios, funcionarios municipales, expertos académicos, gremios y dirigentes sociales. Ahí está el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, David Sandoval, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Jorge Zafirio, los exministros de Vivienda, Paulina Zabal y Cristian Monkever, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, o el capellán de Techo para Chile, Héctor Guarda. O sea, el señor que manifestaba, el jefe de los manifestantes, que gana más de 5.700.000 pesos, es un hombre además muy contactado. Raro todo lo que pasó. Mire, Juan Carvajal es hombre de comunicaciones de Michelle Bachelet y volvió hace pocos días al Palacio de la Moneda. Es un antiguo hombre del lobista Enrique Correa. Es pícaro, es ladino para los actos comunicacionales. Y muchos recuerdan, hay que tener memoria, muchos recuerdan cuando en tiempos de Bachelet
la Bachelet, primer gobierno, se inauguró un hospital en Curepto. Había una inversión de 2,5 millones de dólares de la época. Como no estaba terminado y había que inaugurarlo, porque este era un asunto publicitario, ¿sabe lo que hicieron? Armaron una escenografía con un empleado del hospital que, devenido en actor, se hizo el enfermo y que le dolían no sé cuántas cosas. Las camas eran prestadas. Una embarazada que cariñosamente habló con la presidenta Bachelet tuvo su guagua en otro lado, en el hospital de Talca. O sea, era todo mentira. Cuando se descubrió la falsedad, el vocero de la época, Francisco Vidal, enojado, dijo que el gobierno le había pedido la renuncia del director del Servicio de Salud del Maule, Gerardo Herrera, del PPD, y el intendente Alexis Sepúlveda. El director del hospital, Gonzalo Rojas, dijo que la idea de hospitalizar a un funcionario que se transformó en un actor fue solicitud de rangos superiores. Después, Michelle Bachelet, recurriendo a la falsedad, dijo: el hospital de Curepto estaba listo, funcionando, estaba impecable. Solo al equipo creativo del hospital se le ocurrió poner un funcionario que estaba enfermo. O sea, echaron gente por nada. Pero lo que comienza mal, termina mal. Cuando el hospital de Curepto finalmente estaba recién cumpliendo más o menos su función, vino el terremoto del 27 de febrero del 2010 y el establecimiento nuevo sufrió daños que obligaron a cerrarlo para hacerle reparaciones. Y más tarde se clausuró porque el terreno en que se construyó comenzó a hundirse. Toda una mentira y una falsedad. Perdonen el recuerdo de este montaje, pero lo único que quiero decir es que los montajes no son nuevos en política y algunos habitantes que están hoy en Palacio tampoco son nuevos. Pero más allá del fondo del perifoneo presidencial, sea una u otra cosa, lo cierto es que esto demuestra la profundidad de la crisis. Escucho a algunos dirigentes del oficialismo emplear el concepto de estilo de política universitaria. Otros dicen que no entienden la porfía presidencial, esa tosudez, una testarudez que solo provoca daños. Un presidente tiene muchísimos deberes, muchísimas facultades, pero no solamente puede hacer cosas, sino que algunas se las debe hacer, son los deberes, son las obligaciones. Entre estas obligaciones está nombrar a las personas de su exclusiva confianza. Usted comprenderá que es deber del presidente, por ejemplo, nombrar ministros. Forma parte de su deber, porque no puede haber un país sin ministros. Es deber del presidente nombrar subsecretarios, delegados presidenciales, jefes de servicio, a los miembros del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno. Porque si no lo hace, lo que existe es un grave incumplimiento de sus funciones, porque esta es una atribución exclusiva y excluyente. El presidente Gabriel Boric no nombró a 3 de los 6 funcionarios que componen la instancia, que es el Consejo de Auditoría General del Estado. Esta es la que vela justamente de las cuentas del gobierno, si se ejecutan bien o mal, da instructivos. Esta ausencia de nombrar a 3 de 6 funcionarios solo se puede calificar de irresponsabilidad del presidente Boric. Porque si tanto prometió en campaña velar por la probidad y después no nombra a los que deben velar por eso, la promesa se transforma en el perifoneo evangélico en la plaza vacía de lo que le hablaba de antes. Y esto es justamente lo que ocurrió. Este Consejo de Auditoría Interna, desde 2020 hay un instructivo, puede funcionar con la mitad de sus integrantes. O sea, podría incluso haber funcionado con los 3 que ya están. Pero ¿sabe usted que nunca se ha reunido bajo este gobierno? O sea, a los 3 que están le pagan para hacer el trabajo y nunca se han reunido, nunca han hecho el trabajo. Si usted no va a trabajar, se lo advierten. De la inexistencia, le advierten que tiene que ir a trabajar. Pero si pese a esta advertencia no va, ¿qué es lo que pasa con usted? Lo despiden. Pero aquí no. Aquí hay gente a la que le pagan y resuelven no trabajar. Al menos en esto del Consejo. Se puede ser relajado, se puede...